Hola, ¿qué tal? Bueno, como habíamos quedado, este va a ser el último tema que incluiría en este segundo parcial. El tema es reproducción. Bueno, dentro de la reproducción existen dos tipos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La diferencia entre una y otra es que en la sexual hay intervención de gametos sexuales, llámese óvulo y espermatozoide, provenientes de los dos progenitores, y en la reproducción asexual solamente hay intervención de un solo progenitor. El caso de los mamíferos, nos reproducimos mediante un tipo de reproducción sexual. El caso, por ejemplo, de bacterias o procariotes o procariontes se reproducen mediante reproducción asexual. Vamos a ver primero los tipos de reproducción asexual. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, bipartición o fisión binaria. Para que lo entiendan de una mejor manera, hagan de cuenta que es como un tipo de mitosis en la cual la célula, en este caso una bacteria, se segmenta por en medio con igual información genética y a partir de una madre se generan dos células hijas. Es importante mencionar que las dos células hijas son idénticas, es decir, son clones. Dentro de digamos, de que una especie perdure, los mecanismos que se han desarrollado, uno de ellos es la reproducción asexual. La reproducción asexual, a pesar de generar clones, la única función que tiene es para que la especie perdure. Sabemos que los clones, digamos que no son muy recomendados, porque como todos los organismos tienen la misma información genética, al llegar a una enfermedad que afecte a uno, va a afectar a todos y, por ejemplo, si es mortal, todos se van a morir por no tener una variabilidad genética. Entonces, este es un mecanismo solamente, digamos por ahí, alternativo. Tenemos otro que también es asexual, que es la gemación. Se presenta cuando nuevos individuos se producen a partir de yemas. Es muy parecido al anterior. La única diferencia es que en vez de segmentarse por en medio va a salir una pequeña yema, la cual se va a ir dividiendo hasta que finalmente se libera como un organismo nuevo. Entonces, este se denomina gemación. En esta tablita, pues bueno, se resumen los tipos de reproducción asexual, fisión binaria, que de uno, pues bueno, se reparte la información genética y al final nos quedan dos. Bueno, aquí tenemos, bueno, otro ejemplo, la gemación. Y por ejemplo, una bacteria puede tener fisiones múltiples y formar lo que se denominan esporas. Las esporas es una estructura de protección, por ejemplo, para bacterias, que le permite resistir cuando las condiciones climáticas son adversas, incluso por días, por semanas, por meses o por años. Es un mecanismo también de sobrevivencia en el cual cuando las condiciones pues, son muy malas en el medio, forma esporas y cuando las condiciones ya son favorables, estas esporas se rompen, permitiendo que el organismo pues, bueno, pueda nacer y que la especie pues, también perdure. Vamos a pasar a lo que es la reproducción de tipo sexual. Ya saben que para que los organismos se diga que se reprodujeron sexualmente, tienen que pasar por un proceso que se denomina fecundación o inicia con el proceso de fecundación. La fecundación es la unión de gametos de distinto sexo que van a dar origen al cigoto. Ya saben que cuando el óvulo y el espermatozoide, es decir, que el espermatozoide fecunda al óvulo, se forma lo que se denomina el huevo o cigoto y a partir de este huevo o cigoto se va a formar el nuevo organismo o el nuevo individuo. Recuerden que el huevo o cigoto, perdón, que el espermatozoide y el óvulo se producen por meiosis. Y la meiosis, pues bueno, es un proceso en el cual las células generadas por este tipo de división tienen solamente un juego de cromosomas, es decir, son haploides, que cuando se da la fecundación se restituye la condición diploide porque se fusiona el núcleo del óvulo y del espermatozoide. Existen dos tipos de fecundación, fecundación externa y fecundación interna. Fecundación externa para animales acuáticos, porque el medio acuático permite, digamos que se desplace el gameto sexual, por ejemplo, masculino, el espermatozoide, y por ejemplo, en animales terrestres, como en el caso de mamíferos, la fecundación se dice que es de tipo interna. ¿Por qué es de tipo interna?
porque el medio terrestre no permite la diseminación del óvulo, perdón, del espermatozoide específicamente. Se requiere de un vector que sea acuoso que permite su diseminación. En este caso, pues bueno, por eso tenemos un tipo de fecundación interna para, mediante, digamos, el depósito de los espermatozoides directamente en el aparato reproductor femenino, aumente las posibilidades de que se lleve a cabo la fecundación. Después de la fecundación se van a llevar a cabo una serie de divisiones mitóticas en el cual, pues bueno, va a aumentar el número de células, las cuales se van a especializar en formación de distintos tejidos y posteriormente formar órganos específicos que van a ser característicos de la especie. Hagan de cuenta que tenemos el huevo cigoto, se va a empezar a dividir y por ejemplo en una célula vamos a tener 2 y luego de 2 vamos a tener 4 y luego 8, 16, 32 y así sucesivamente hasta formar un nuevo organismo. Dentro del desarrollo embrionario y posterior a la fecundación, vamos a tener 4 etapas principales: la segmentación, blastulación, gastrulación y organogénesis. Son las etapas del desarrollo embrionario, que no son más que divisiones mitóticas seguidas, y en la cual también las células, al final de cada una de estas etapas, las células ya se van especializando o perfilándose hacia el tejido o hacia el órgano que van a llegar a formar posteriormente. La primera de ellas es la segmentación. Pues bueno, es un proceso de división y multiplicación mitótica que acontece en la trompa uterina. Recuerden ustedes que la fecundación se da en lo que se denomina las trompas de falopio, y luego ya una vez que se da la fecundación se forma el huevo cigoto. Estas migran hasta el útero y ya en el útero pues es donde se van a implantar y va a seguir su proceso embrionario. Tras la formación del cigoto se va a llevar a cabo esto, entonces una serie de divisiones mitóticas en la cual se va a formar, digamos, un volumen celular pues bastante grande, bastante amplio. Después de eso tenemos la blastulación, se denomina de esta manera porque se forma una estructura que se llama la blástula, resulta de la ordenación espacial de los blastómeros. Hagan de cuenta que bueno, pues esto es un blastómero. Las células más profundas de esta última constituyen el disco embrionario que va a formar el embrión. Si ustedes se fijan, aquí se va a formar una hendidura. Esta hendidura va a formar al embrión y la parte externa va a formar a lo que se denomina la placenta, que es, digamos, como una estructura que permite también, muy importante, que permite el desarrollo de el embrión. Después tenemos la gástrula. Esta gástrula, pues bueno, continúa con las divisiones mitóticas y ya forma estructuras un poquito ya más complejas y que se van a perfilar hacia la formación de tejidos y órganos. Por ejemplo, se forma una cavidad que se llama el celoma, que a lo mejor posteriormente va a dar origen a lo que se denomina la notocorda o columna vertebral. Y bueno, pues algunas estructuras especializadas que se llaman capas embrionarias, que estas sí ya van a dar origen a los tejidos. Después de la gastrulación tenemos una de las etapas pues bueno, más importantes, que se llama la organogénesis. La organogénesis va a tener como característica principal la formación de 3 capas germinales, las cuales ya van a dar origen específicamente a todos los tejidos y a todos los órganos. Esas capas germinales es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Si ustedes se fijan, pues bueno, ahí más o menos en resumen se presenta qué estructuras van a formar. Por ejemplo, una va a formar por ejemplo, la piel y estructuras y anexos tegumentarios. Otra, por ejemplo, va a dar origen al sistema nervioso. Otra va a dar origen, por ejemplo, al sistema gastrointestinal. Entonces, lo más importante es que se forman estas 3 capas germinales: ectodermo, endodermo y mesodermo, y que estas ya van a dar origen a los órganos posteriormente. Es importante mencionar que el desarrollo embrionario aproximadamente abarca de los 0 a los 3 meses. Por eso es que es una de las etapas más delicadas en el desarrollo del embarazo de una mujer, ¿sí? Porque si algo de esto está mal formado, tiene algún problema, va a ser como una bola de nieve. Este problema, en vez de corregirse, se va a ir haciendo más grande, más grande, más grande, y va a detonar
en el fallo de un órgano, de un sistema e incluso de que la vida del mismo organismo se vea en peligro. Entonces, esto es con respecto al desarrollo embrionario, solamente son estas 4 etapas de manera muy general. Y bueno, posteriormente o en la siguiente diapositiva les pongo unos links de unos videos para que ustedes lo chequen y tanto este tema como el anterior, mitosis y meiosis y ciclo celular, se puedan mediante animaciones ustedes visualizar lo que les acabo de explicar. Entonces son videos que no son muy largos, en promedio son de unos 5 minutos para que los chequen. Si tuvieran alguna duda después de ver esta presentación, de ver estos videos, pues bueno, sí les voy a pedir que por medio de los diferentes chats me lo hagan saber y con gusto atiendo sus dudas. Entonces sería todo, espero que se encuentren muy bien y bueno, pues nos vemos a la próxima.